cápsulas para la última entrega, que fue un trabajo. Entonces solamente subió cápsulas y no tuvimos más clases. Fue como una pincelada, ¿no? Una pizza rápida, ¿qué es lo que es? Bueno, en teoría esta es como nuestra semana 2. Así que y la próxima semana entiendo que aparte el jueves es feriado. ¿Sabes si va a haber clases el viernes? No hay clases. No. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar un poco de ver rápido lo que vamos a ver en 3 semanas, conversarlo un poco, porque la semana pasada, esta y la que viene, las fechas de las evaluaciones, no sé si están aquí. Ya, me rindo. No tengo internet. Nosotros lo que vamos a ir conversando en este curso es cómo funciona el mercado, la continuación del mercado de capitales, que es profundizar en los instrumentos derivados, que son instrumentos más complejos. Vamos a ver cómo se valoriza una empresa, ¿no? Cómo se hace eso. Quizás, ¿quién hizo mesa de dinero? Acá. Los que hicieron mesa de dinero, quizás se lo mostré rápido, así como que en 20 minutos, cómo se hace una revisión de empresa, pero vamos a hacerlo mucho más a profundidad. Vamos a ver cómo funciona el mercado de divisas. Y también vamos a ver valorización del financiero y vamos a ver cómo se utiliza en el mundo internacional los distintos renta variable y renta fija. Son 3 pruebas solamente, y el problema es que este semestre es más corto. ¿Cuántas semanas son en total? Como 12 semanas, ¿no? De las cuales 3 son pruebas. Entonces, en realidad son pocas clases como clases. Son como últimas clases, Poco. Bueno, va a haber bastante que van a tener que leer por su cuenta. Yo les voy a subir el libro guía. Yo los invito a que empiecen desde ya, sobre todo desde ya, a leer todo el capítulo 1, que se lo voy a subir al tiro como PDF. En la biblioteca tiene la última versión del libro, pero yo tengo uno como PDF, la penúltima, que es casi igual. Así que empiecen a verla desde antes. Y todo el capítulo que habla de opciones, call y put, que es lo que vamos a tratar de meternos también hoy día. Profe, ¿podríamos venir a otras secciones? Como el lunes, por ejemplo. El problema que hay es por un tema de asistencia. ¿Como cuál? Que por ejemplo, si tú vienes el lunes, a mí no se me habilita la opción de la asistencia el viernes. No se me habilita. Es que por ejemplo yo cacho que van a tener más clases que nosotros. Porque nosotros tenemos más feriados, creo. No tengo idea. Entonces, si solo veamos feriado. Como ahí como oyente. Claro. Por supuesto, si tú quieres venir así como a ver, por supuesto, no hay problema. Yo le digo por el tema de la asistencia, igual tendrías que venir el viernes, porque ese lunes, aunque tú me digas, escucha David, por favor, ¿me puedes poner de asistente el viernes? No puedo porque ni siquiera está habilitado, porque no estamos a viernes, entonces no puedo meterte como asistente. Pero si quieres venir como oyente, ningún problema. Vale. Lo único que le digo es que tengan ojo con el tema del jueves, no vengan como oyente. ¿Por qué? Porque el jueves, que fue ayer, ¿Ya? tenía como 6 alumnos sentados aquí en el borde. Entonces, ¿alguien vino ayer por casualidad? Pero gente sentada en el piso allá, horrible. Porque me tinca a mí, porque la sala está calculada por la cantidad de alumnos que se inscribió. Me tinca que muchos, que tienen que haber venido hoy día, fueron ayer, porque hoy día es casi la misma cantidad de alumnos que ayer, y aquí tenemos espacios libres. Y ayer teníamos sentado acá un montón de gente. Entonces, va a ser un problema. Es incómodo porque es una clase larga. Perfecto. ¿Alguna pregunta administrativa antes de empezar? Nada. Yo quiero saber si voy a tener acceso al aula porque soy de otra sede. No tengo idea, viejito. Eso tiene que preguntárselo a las personas que están encargadas del aula virtual. Ok. Que no tengo idea quién es la. Pero te animo a preguntarle a la Verónica, que está abajo, ¿Ya? y ella como que cacha que ya todo.
Lo vemos en la clase y me voy. ¿Ya? ¿Cómo va a ser dos pruebas de trabajo? Lo más probable es que sean 3 pruebas. ¿Tres pruebas? ¿Un trabajo o 3 pruebas? No sé si hay tiempo para un trabajo. Voy a preguntar, porque si se puede hacer, creo que pensando en que ustedes estarían titulándose pronto sería bueno. Ojalá. En realidad este curso no es difícil. No es difícil, hay que estudiar. Si uno estudia, te va a ir bien. Ni eso es como la ley siempre en el curso de finanzas o cosas de economía que son más, quizá un poquito más difícil que otras materias. Uno tiene que estudiar, pero si estudia no va a tener ningún problema. Si uno estudia el fin de semana para la prueba, eso es suicidio. Pero yo sé que ustedes están acá ya terminando, ya lo aprendieron. Veamos. ¿Por qué este curso tiene esto de la internacionalización? Y tiene como una visión distinta, como ver las finanzas desde una óptica más internacional. Bueno, por algo bien obvio. Aquellos que han hecho algunas finanzas conmigo, nosotros analizábamos empresas reales, ¿cierto? Sí. Y cuando analizábamos empresas reales, nos dábamos cuenta que los estados financieros, los instrumentos que veíamos que eran reales, todos esos eran empresas, incluso las empresas chilenas tenían todos sus estados financieros en inglés. Y uno dice, ¿por qué hacen eso? Bueno, porque las empresas chilenas buscan internacionalizarse rápidamente porque al internacionalizarme tengo crecimiento, al internacionalizarme puedo aprovechar oportunidades, puedo respirar un poquito si tengo mucha competencia en el mercado local, entonces tiene muchos beneficios. Lamentablemente las empresas chilenas no se quieren internacionalizar solo a países sudamericanos porque aunque tiene beneficios que hay menor asimetría de información porque conozco un poco la cultura, son países como nosotros, es decir, países emergentes con ingresos bajos. Entonces buscan entrar a mercados desarrollados. El gran inconveniente es que los mercados desarrollados, por ejemplo, no hablan español. Y como no hablan español y quieren tener clientes de países que manejan recursos más que en Latinoamérica, tienen que comunicarse en inglés. Así que ustedes todavía tienen unos 3 o 4 meses para poder aprender inglés desde ya. Eso les va a permitir tener mejores oportunidades laborales. A lo mejor ahora te pasa por arriba el comentario, pero en 4 meses cuando estés buscando pega, te vas a acordar de la frase que te estoy diciendo. Así que los animo desde ya a empezar a avanzar en ese aspecto. Si ustedes sienten que están guateando un poco en el inglés, a conciencia, pónganse a estudiar. Porque cualquier empresa, desde las medianas hacia arriba, lo único que aspiran es internacionalizarse. Sobre todo si transan en bolsa, eso es un poco obvio porque son empresas grandes. Pero hay empresas medianas que lo que quieren es transar en bolsa y poder crecer. También buscan profesionales que sepan inglés. Por otro lado, algunos de ustedes saben que yo doy clase en otra U. Y en esa otra U yo le hago este mismo curso. Y este curso y los que hago yo en finanzas se hacen en inglés. Entonces tu competencia, que son las que están allá, porque tu competencia no son los de la América, no, tu competencia son los que están allá, sí saben inglés. A lo mejor tú dices es injusto porque a lo mejor esos viejitos fueron al colegio británico o algo así. Puede ser, es verdad, pero sé la vida, así es la vida. Entonces tenéis que empezar, pero eso es algo que tú puedes estudiar y aprender igual. Eres igual de inteligente, no hay ninguna diferencia. Entonces puedes estudiarlo, aprenderlo y tener exactamente las mismas oportunidades. Siempre y cuando sepas inglés. Porque el inglés es un activo gigante en los países, sobre todo como Chile, que tiene tratados con
el que se le cruzó al frente, para poder tener negocios con aquellos países. Así que, eso. Por eso hoy en día se busca dar un refuerzo a este tema de la internacionalización. Y hay conceptos que son súper manoseados, ¿no? Como la famosa globalización, ¿cierto? Que uno la lee mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿hay alguien que sea de otro país acá? ¿No? ¿Todos son chilenos? ¿Sí? ¿De dónde es tú? De Bolivia. De Bolivia. Entonces, al ser de Bolivia, tú tienes intercambio acá. No, estoy estudiando toda la carrera completa. Estás estudiando completa. Entonces, por ejemplo, debido a la globalización, ahora tenemos alumnos o personas que vienen de otras nacionalidades, o haciendo clases, o haciendo su carrera profesional aquí en Chile, etc. O sea, ¿qué entienden ustedes por la globalización? Porque es un término súper manoseado en la universidad. ¿Qué entienden ustedes por eso? Como la unión de la economía como global, ¿no? Como unión económica. Como la dependencia de un país a otro como económicamente. Si por ejemplo ahora lo que pasó con Asia nos afectó directamente a todos. Claro. Tú dices el carry trade de Japón subiendo las tasas, hace que ahora no puedan pedir plata en Japón e invertir en la bolsa gringa porque le subieron las tasas. Entonces se acabó el carry trade y nos afecta la bolsa de Estados Unidos y por ende aquí en Chilito, si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da neumonía. ¿Es verdad? Sí, ¿será solo económico el tema de la... No. La virtud infecta, por lo político, económico, social. Involucra estas cosas, dice Alexander, política, Multiculturalidad. también tiene que ver con algo cultural. Entonces, un fenómeno, podríamos decir, social, cultural, económico, que involucra que las barreras disminuyan, con el fin de que en el largo plazo tengamos más interconexión. Ahora, es un concepto que es un poco, podríamos decir, subjetivo, porque a lo mejor para nosotros ahora la globalización significa que tenemos alumnos de otras partes, que ustedes se van a enfrentar al mercado laboral en un par de meses y las empresas chilenas quieren internacionalizarse, que para el viejito que está en el puerto de Valparaíso, que no entre droga de otros países o que entren elementos orgánicos que puedan dañar la naturaleza local, o para el viejito que trabaja en el norte en la mina, que los precios que se establecen en Londres puedan afectar en el sueldo que me van a pagar a final de mes. Entonces es un término un poco subjetivo. Ahora, ¿creen que a cuándo habrá empezado esta cuestión? ¿Cuándo habrá empezado esta visión de la globalización? Que ahora la universidad mete el concepto de visiones internacionales. ¿Cuándo habrá empezado? Con el internet. O sea, igual antes debió ya estar, solamente que la conceptualización del tema se dio más con el internet. Porque es más evidente. Yo creo que partió más o menos de la Guerra Fría, porque se querían abarcar lo más posible, más países, entonces ya empezaban ahí influyendo en su política, cómo funcionan ellos, a otros países más chicos. Ok, es verdad. Eso me dice, vamos más para atrás, como la Guerra Fría. Pero es que pensando así, hasta la colonización podría serlo hecho, ¿no? Ok, quizá piensen, mira, pero pensemos en los españoles y portugueses viajando en los países buscando indies y se toparon con Latinoamérica. ¿Sí, verdad? Con la apertura comercial de muchos países. Aperturas comerciales. Ok, también, buen punto, ¿no? En realidad, depende del librito que tú estés mirando, es como que apunta a distintos momentos de la historia, ¿no? Algo que un poco por sentido común, ustedes han podido apuntar. Y apertura comercial, y a lo mejor uno dicen, mira, me voy a ir bien para atrás mezclando eso y voy a decir, voy a pensar en Genghis Khan, sus rutas migratorias. Y otros pueden decir, pero no es cierto que siempre ha habido intercambio entre civilizaciones.
¿cierto? Y de antes de Roma que existiera también. Si piensas en Egipto y más para atrás, Babilonia, sí era conocido por el intercambio comercial. Entonces uno se da cuenta que es un concepto que es difícil como ponerle un punto de inicio. Pero sí lo tenemos, parece que hoy día más presente de lo normal. Ahora, cuando hablamos de globalización, existen algunos tópicos que es interesante tener presente. Y uno dice, una de las maneras que se utiliza para poder medir la globalización es a través de, por ejemplo, lo que se llama FDI, el Foreign Direct Investment, la dirección directa extranjera. ¿Sabes lo que es la inversión directa extranjera? ¿Han escuchado? ¿Qué entienden por eso? Es el capital extranjero que entra a tu país para poder desarrollar actividades económicas. Ok. Ese capital que entra al país puede venir de una manera directa, porque existe la inversión directa extranjera, y también existe la inversión indirecta extranjera, que también es capital que entra al país. ¿Y cuál será la diferencia? Por ejemplo, imaginemos acá que nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Alejandro, él maneja un fondo de inversión en Alemania. Y Alejandro está viendo Falabella. Y Alejandro se da cuenta que Falabella está expandiéndose en el resto de Latinoamérica, una empresa que está con crecimiento, y hace clic y compra $20 millones de Falabella. ¿Qué va a pasar con la acción de Falabella? Va a subir. Y Falabella tiene un peso grande en el IPSA, que es un índice de Chile, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con el IPSA si Falabella sube? También va a subir. Pero el IPSA, a la vez, es un índice que se utiliza para medir la fuerza de la economía chilena. Y si el IPSA sube, entonces, ¿qué va a pasar con la moneda de Chile? Se va a valorizar más. Y si se valoriza más, necesito menos pesos chilenos para comprar un dólar. Y en otras palabras, empieza a caer el dólar. Y si cae el dólar, ¿quién está triste o contento? ¿El exportador o el importador? Porque en ese minuto ¿quién llega? ¿Los exportadores o los importadores a tocar la puerta al gobierno para que haga algo al respecto? El exportador. Lo que está ocurriendo es que estoy comprando en Estados Unidos y me sale más barato. Como me sale más barato, ¿quién está contento? Bueno, sí, el importador. Y el que no está contento y está reclamándome en la puerta es el exportador al gobierno. Y se empieza a cerrar su negocio, empieza a echar personas, y todo porque Alejandro, ¿cuál era? ¿Alejandro era? ¿No? Sí. Bien, Alejandro se le ocurrió hacer clic en Falabella. Y luego Alejandro pasa unos meses, Alejandro quiere cerrar su posición y pone clic en el botón de al lado que dice vender. Cuando eso ocurre y vende sus $22 millones porque ha crecido, empieza a ocurrir la cadena inversa. Se empieza a caer Falabella rápidamente, arrastra IPSA, la moneda se va al piso y empieza a aparecerme el otro a tocarme la puerta y empieza a haber un golpe económico para él. Empieza a haber pérdida de trabajo y todo porque hubo un Gil en Alemania que hizo clic aquí y acá, ¿cierto? Que no era Alejandro, era otro Alejandro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que uno dice, mira, al gobierno le daña cuando entra ese dinero caliente, que así se le llama, esa es la expresión, se le llama hot money, cuando entra ese dinero, que hizo clic en una acción. Y después hizo clic tanto cuando entra como cuando sale, lo golpea. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Están muy a favor de la inversión directa extranjera, que involucra que alguien de afuera quiere poner una empresa en el plan de Viña y crear trabajo. Le dan beneficio impositivo.
Pero aquellos que quieren invertir en la bolsa, están afuera, les pone barreras. Por ejemplo, impuestos. Impuestos a la entrada o impuestos a la salida. Y no son impuestos que busquen ser justos, son impuestos punitivos, que son castigos, para evitar que lo hagan y evitar esa inversión indirecta extranjera. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra? Sí, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿habrán países que estén más globalizados que otros? Por ejemplo, uno dice, evidentemente, quiero mostrarle algunos datos pre-pandemia, porque después de la pandemia hubo una cosa rara que se movió mucho esto, pero para que vean cómo venía antes de la sopita de murciélago, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros vemos que hay países que tenían mucho más inversión directa que otros. ¿Estarán todos igualmente globalizados? Bueno, si lo ponemos por países, uno se da cuenta que, por ejemplo, si lo estamos mirando desde el punto de vista de la inversión directa, hay países que tienen mucho mayor inversión que otros. Y esto ya venía de antes de la pandemia. Lo que sí podemos saber es de que no es la única variable para medir la famosa globalización a través de la inversión directa. Existen otras variables y hay índices que toman en cuenta. Por ejemplo, hay un índice, de nuevo, pre-pandemia, que le quería mostrar para que vean como la tendencia que venía de antes. Y hay un índice muy famoso que se llama el COF Index of Globalization. Estos son índices que están gratuitos en Internet. Tú los puedes ver, no tienen ni un costo asociado. Y pueden ver ahí cómo pareciera ser que Chile está más globalizado que el resto de los países de Latinoamérica. ¿Qué significa COF? Los animo a que te metas ahí en tu celular y vas a ir rápido. Pon ahí COF Index Globalization y te va a aparecer inmediatamente qué es esto. Y no hay que ser un experto en Asia para saber, viendo el mapa de Asia, que Mongolia y Hong Kong tienen distintos niveles de globalización. No es necesario. Algunos dicen, bueno, si estamos hablando de globalización, ¿no sería un poco contradictorio estar hablando de países? Por ejemplo, hoy en día está siendo altamente cuestionada la globalización. Quizás ustedes han escuchado el término Brexit. ¿Saben lo que es el Brexit? La salida que hubo de la Unión Europea, el Reino Unido quiso salir básicamente de la plantilla de la Unión Europea. Y ahora han habido golpes políticos en Francia. Estaba una señora que se llama Marine Le Pen. Y ella está haciendo, que es la que lleva la batuta en el tema de las elecciones, y ella está hablando del Brexit, donde Francia quiere salir de la Unión Europea. Y los alemanes están mirando y diciendo, oye, yo veo que a Inglaterra o al Reino Unido le ha ido súper bien, como que no tiene mucha pérdida producto de haber salido de la Unión Europea o de no ser parte de la pandilla. Entonces yo también quiero salir de la pandilla, porque yo soy de los fuertes, me conviene estar solo que estar ayudando a estos países que me arrastran hacia abajo. Entonces, están habiendo fuerzas claras donde uno se da cuenta de que pareciese que los países están en una tendencia de crear mayores barreras. Por otro lado, en Estados Unidos hay elecciones y ahora está una niña que se llama Kamala Harris, porque Joe Biden salió, y está este señor Trump. Y Trump es conocido porque empezó barreras arancelarias con China cuando estaba antes presidente. Incluso le puso impuestos a países aliados de la Unión Europea. Y Trump ya ha hablado que quieren poner más barreras arancelarias. Es decir, ¿será posible volver hacia atrás en la globalización? ¿Será posible hacer eso? ¿Volver hacia atrás? O sea, de que es posible, puede ser posible, pero posiblemente estemos todos como mucho más interconectados que antes. Entonces, ya tenemos como la dependencia.
como ya estamos muy adelante, entonces retroceder un poquitito. Quizás va a costar más caro de lo que vamos a ganar. Que el problema, eso depende del país, porque para países como Estados Unidos, que entre comillas están desarrollados y tienen formas de autosostenerse, estarían bien si ponen la barrera y se cortan del mundo, pero para tercermundistas como Chile o más bien parte de Sudamérica, que igual es dependiente de Estados Unidos o otros países, ahí nosotros somos los que estamos más en peligro en ese caso. Claro, es verdad. Interesante. ¿Creen ustedes que Chile está tan globalizado como muestra el gráfico más que el resto de los países de Sudamérica? Sí, pero de Latinoamérica. Claro, de Latinoamérica. Sí. Uno se da cuenta, bueno, uno dice, bueno, Chile está globalizado, tiene tratado de libre comercio, tenemos Gabriela Mistral, el premio Nobel en el 45, después Pablo Neruda en el 71, otro premio Nobel. Tenemos Mercosur. Chile no pertenece al Mercosur, Chile es un país asociado del Mercosur, pero no es parte del Mercosur. ¿Estás con tu celular ahí? Por lo rápido de tu teléfono. Entonces, Chile se abrió al mundo, sobre todo en los años 90, y eso provocó a que hubiera mucho movimiento de empresas extranjeras que quisieran entrar al país. Y tuvo cosas buenas y cosas malas. Genera dependencia. Por otro lado, antiguamente tú caminabas por el Muelle Vergara y veías a los señores ahí haciendo aritos con lápiz lazo, ¿no es cierto? Y ahora tú pasas por ahí y es puras cosas de AliExpress. Entonces, lamentablemente, el productor local no tiene cómo competir con una empresa multinacional que trae esa materia prima de este país donde es muy barato, donde lo hace un niño en Bangladesh que no le pago nada, y todo eso lo pongo en AliExpress y lo vendo a Chile. El productor local no tiene cómo competir. Entonces muchos miran a la globalización y dicen, no me gusta porque veo que la gran inequidad que existe hoy en día tiene mucho que ver con la globalización, donde el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¿Creen que, por ejemplo, ahora en el gobierno se está discutiendo en el Congreso si Chile debería seguir siendo parte de tantos tratados de libre comercio, apuntando a que los problemas que ha tenido la sociedad la sociedad chilena, tiene que ver con que, por ejemplo, Frei viajaba y le hacían memes porque estaba siempre viajando, firmando acuerdos de libre comercio? Entonces dicen, eso también ha sido la causa de la pobreza e inequidad que existe en el país. ¿Creen que ha sido la causa de la pobreza? Porque eso suena como muy fuerte esa frase. No podríamos decir que es la única causa, ¿cierto? Suena como mucho. Pero sí podríamos decir que a lo menos lo acelera. O sea, a lo menos lo acelera. Entonces es más correcto decir desigualdad. Genera desigualdad, porque tú quieres empezar una empresa, la vas a empezar. Piensas tu negocito, pero llega una empresa de afuera donde el mismo producto que tú necesitas lo tienen acceso más barato en Brasil, donde lo traen, y lo hacen en Argentina, y el servicio al cliente de esa empresa está en Colombia y lo venden acá. Tú no tienes acceso a hacer eso, no tienes cómo competir con eso. Entonces esa empresa que es grande se hace más grande porque va a tomar este mercado, y lamentablemente mi negocio era muy bueno, pero era muy bueno. Es como lo que está pasando con Guachipato, ¿no? La acera. Ya. Que al final creo que ayer, antes de ayer, como que suspendieron la operación. Ya, ¿y sabes por qué? ¿El acero chino? Por el acero chino, correcto. Es decir, que ellos tienen acceso a tecnología y esa tecnología les permite hacerlo a un costo más bajo, y ese costo más bajo les permite tener ventaja sobre Chile y por ende a un precio más bajo. Y si no quiere un precio más bajo, ¿por qué alguien nos compraría el acero a nosotros a un precio más alto? No tiene sentido. Y a la vez uno ve empresas chinas, yo que trabajo harto con las mineras, que vienen y lo único que quieren, están deseosas de comprar, sobre todo litio, ¿verdad? Minas de litio, minas de cobre,
el Estado tratando de que no compren todo, pero tampoco pueden hacer mucho porque pertenecen al TPP, que son tratados que tenemos con China. Entonces, es una teleserie, ¿no? Uno dice, mira, ¿por qué nosotros hacemos tanto cobre y después le compramos a los mismos chinos que nos compran el cobre, los cables y todas las cuestiones hechas por el cobre que se sacó aquí mismo? Porque Chile todavía no tiene la suficiente tecnología para producir la mano de obra. Sabemos agregarle valor. A gran escala no podría abastecer. No podría, es verdad, ¿no? Ahora, eso significa, por ejemplo, si uno hiciera como una especie de... Se agarra un lapicito. ¿Ustedes ya han tenido las macros ustedes? Sí. Ahí. Si ya han tenido las macros, entonces uno se pone a pensar y dice, mira, si vemos los típicos grafiquitos de economía cero, donde tenías supply and demand, ¿cierto? Y tenías precio y cantidad, ¿cierto? Esto ustedes lo vieron muchísimo. Y cuando esto ocurre, tú tenías aquí un punto de equilibrio, una cantidad de equilibrio, y tenías un precio de equilibrio, ¿sí, correcto? Perfecto. Entonces, viene un país, se le acerca a Chile y le dice, firmemos el tratadito de libre comercio entre los dos. Y después, cuando empezó Pinochet, una de las cosas que hizo fue empezar, bueno, hizo cosas terribles, pero dentro de las cosas económicas, fue empezar a abrir Chile al mundo. El problema de abrir Chile al mundo de manera descontrolada y poner a alguien que no sabe de economía, muy bueno para disparar, pero para la economía no mucho, entonces ¿cuál era el problema? Que si Chile se abre, porque era una especie como de autarquía, es decir, más cerrado, si Chile se abre y el precio del mundo, voy a poner aquí el world price, es bajito o es menos que esto, significa que el precio estaría acá, ¿cierto? ¿Qué pasa con el empleo, el trabajo, las empresas? ¿Qué pasa con los productores? No, pues ya no. Seamos para la quiebra. Mirando esta cuestión, porque ¿qué debería pasar? Van a estar bajo el punto de equilibrio. Va a estar bajo el punto de equilibrio. Es decir, este punto se me mueve para acá, ¿cierto? Ahí. Y esto es lo que la oferta va a hacer. A ese precio van a haber un montón de empresas que ya no lo pueden hacer, que son ineficientes. La respuesta económica, un poco maquiavélica, pero lo que te enseñan en economía es bajar, ajustarte, ¿eh? Y eso lo que te están diciendo en la vida real es ponte a despedir gente, ¿eh? Y bajar tus costos y se va a parar acá. Es decir, la producción se cae, empiezan a cerrar las empresas y sobreviven solamente las que pueden operar a su costo. ¿Qué pasa con el empleo entonces si la producción se cae? El empleo también se cae, lo cual es terrible. ¿Qué pasa con la cantidad demandada? Aquí está la cantidad demandada, ¿cierto? Sí. Porque antes a este precio se demandaba esto y a este precio que es más bajo se demanda más. Entonces los únicos contentos son los de la demanda. La demanda aumenta. La demanda aumenta, ¿cierto? Es decir, frente a este escenario donde si firman el tratadito y el mundo y el precio mundial es más bajo que el precio que existía acá, esta economía que antes hacía arito y este sector que hacía cositas, ahora aprende a hacer otra cuestión porque nunca más van a hacer un arito, ¿cierto? Y es decir, hay sectores que pierden y pierden mucho y pierden rápido. Pero también lo que puede ocurrir es que se firme el tratadito y estemos parados
acá. Vamos a hacer aquí. Hacemos así, tenemos nuestra oferta y demanda. Estábamos ahí en el precio de equilibrio, firmo el tratadito y el precio mundial es más alto. ¿Cuánto es el precio uno? Estoy parado acá. Por otro lado, antes de salirme para allá, ¿cómo se soluciona este problema? Cuando tengo exceso de demanda, pocos que lo están haciendo y muchos que lo están comprando, Aumentan los precios. no puedo que se aumenten los precios, ese es el precio del mundo. Si yo aumento el precio, nadie le va a comprar. Voy a hacer como los de Guachipato. Se aumenta la producción. ¿Cómo soluciona ese problema? Mucha gente quiere comprar, pero aquí nadie lo hace. Por ejemplo, te encantan los aros, pero ya no los venden acá. Vaya al Muelle de Cara y no hay aros. Te metías a AliExpress en el teléfono y los traes, que cuesta $1. Es decir, la solución es, de toda esta diferencia, es la importación. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Por otro lado, aquí tenemos otra situación. ¿Qué pasa con el trabajo acá? El trabajo, el empleo, si que el precio del mundo es más alto, este es el world price, este es el precio ahora. ¿Qué pasa con firmo el tratado? Y ahora el precio del mundo es más alto que acá. Aumenta el trabajo local. Correcto, esta cuestión como que se me desplaza para allá. Claro. Y tengo ahora un precio más alto, entonces la producción local sube. Más empresas, el que era ineficiente lo quiere hacer igual porque los precios están altos, empiezan a contratar gente, entonces el empleo también se dispara. Los únicos que se pueden ayudar, ¿quiénes son? Los que están, nosotros, los que estamos parados acá. Perdón. Sí, estamos parados acá. Donde ahí está, es que no está al revés, con razón. Este es supply y este es demanda. Aquí está la demanda, y esta cantidad demandada es más baja, entonces la demanda, que somos nosotros, compramos menos, ¿no? Compramos menos que el precio es muy alto, ¿no? Entonces, en este sector, el país se beneficia de economía, se beneficia del trabajo, en otras palabras, carita feliz, ¿cierto? Carita feliz. Entonces, cuando se firma un tratado de libre comercio, no se firma por un producto, ¿cierto? Se firma por montones de productos que se van a intercambiar entre esas dos naciones, o varios sectores. Pero van a haber sectores que van a estar contentos, que van a ganar mucho, y otros sectores que van a desaparecer. Se espera que a nivel agregado estemos más inclinados para el lado de allá, más caritas felices. Ahora, si al firmar el tratado, ese tratado incluye que yo voy a perder en sectores que son intensos en trabajo, como por ejemplo agricultura, ¿qué sector es intenso en trabajo? Salud, cosas así. O voy a perder en un sector que es intenso en capital, como telecomunicaciones. Si yo estoy en esos sectores y esos sectores van a perder, entonces no firmes, porque va a tener un impacto económico en la nación terrible. El problema es que si Chile va y se pone a firmar tratados con medio mundo y no hacen estos estudios, se empieza a generar lo que estamos viviendo hoy, mucha inequidad, etc. Por eso hay países que no están muy a favor de firmar tratados de libre comercio o de que bajemos la barrera arancelaria. ¿Dirías que Bolivia está a favor de la inversión extranjera y que vengan marcas de afuera? Por el momento político, ¿no? No. Implica mucho también la política actual. De hecho, Coca-Cola hubo un tiempo que se fue, hasta que compró Coca-Cola, lo sacó Evo Morales en ese momento. Y al igual que McDonald's. Y Evo Morales iba a todo uno y andaba diciendo... Pero McDonald's no fue por... Le fue mal, en verdad. Sí. Pero es porque nadie le quería comprar. La población Ajá. no... Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no está muy a favor de eso. ¿Y por qué no están a favor? Porque si firmo y yo me estoy dando cuenta que estoy parado acá, me comen vivo. Es como que yo me quisiera meter a pelear un round de UFC con un luchador profesional.
en menos de 5 segundos estoy inconsciente en el piso, ¿cierto? Estaré medio gordito, pero igual, me hace bolsa. ¿Qué es lo que está pasando? Que se empiezan a meter con economías que están a otras escalas. Ahora, ¿habrá alguna manera de saber si yo, antes de firmar, si voy a estar parado allá o acá? Bueno, tú dices, sí, ya vi, ya aprendí. Tengo que fijarme si voy a ganar en sectores intensos en capital, intensos en trabajo. Maravilloso, maravilloso. Pero, ¿cómo puedo saber si es que voy a ganar también? Bueno, tiene que ver si yo tengo algo que se llama ventaja comparativa. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que haber visto en el curso de economía? ¿Se acuerdan de lo que era esa cuestión? ¿Qué era la ventaja comparativa? Es como una ventaja que tiene el país como de forma innata, por así decirlo. En cierto punto, como, o sea, Chile tiene ventaja comparativa en la agricultura, pero no en tecnología. Claro, lo que el país tiene, lo que falta. Por ejemplo, el profe nos daba un ejemplo de una mina allá en Tarapacá, creo que era, que la ventaja comparativa es que tenía como el punto logístico mucho más cerca de como el punto de como que iban a exportarlo, mucho más cerca que todos los otros países. Entonces el costo del transporte hacía que el producto ya como que abarate costo. Y esa podría ser como la ventaja comparativa. Ok, entonces tiene que ver con costos. La verdad es que sí, si uno quisiera darle como un apellido a eso y ser un poquito más específico, un país tiene ventaja comparativa cuando su costo de oportunidad es más bajo que el otro. No necesariamente su costo absoluto, sino cuando su costo de oportunidad es más bajo, ahí tiene ventaja comparativa. Entonces, por eso es que Chile manda el cobre a los chinitos, y los chinitos que tienen ventaja comparativa en el sector de poder realizar, por ejemplo, cables, nos venden a nosotros, porque a nosotros no nos convendría desarrollarlo, porque no tenemos ventaja comparativa. Y la pregunta entonces que uno se hace es decir, entonces antes de firmar, ya sé, tengo que fijarme que no voy a perder en sectores intensos en capital, no quiero perder en sectores intensos en tecnología, en trabajo, perdón. Ya sé que tengo que tener ventaja comparativa. Ahora la pregunta es, si quiero ir un paso más allá, ¿cómo puedo saber si tengo ventaja comparativa en algún sector? ¿Cómo podré saber eso? ¿Tengo yo ventaja comparativa? Cuando abunda. ¿Cuándo qué? Cuando abunda. Cuando hay mucho. Cuando hay mucho, ya... sí, puede ser, pero no necesariamente, porque ventaja absoluta es que abunda, pero no necesariamente va a tener ventaja comparativa, no es lo mismo ventaja absoluta. Por ejemplo, uno dice, yo me encanta el chocolate suizo, ¿no? Abunda el chocolate suizo, pero Suiza no produce ni un metro de chocolate. En Suiza no hay temperatura para chocolate. Entonces, ellos tienen ventaja comparativa en chocolate y lo exportan a todo el mundo. Y uno dice que rico un chocolatito suizo que te regalan, pero ellos no hacen nada de chocolate. Entonces, algo tienen que no abunda y sí tienen ventaja comparativa. ¿El know-how? No. Ok, sí, también tiene que ver con eso. Pero en realidad quizás, acabando de agarrarme en cosas que sé que ustedes tienen que haber visto, había un viejito que ustedes vieron que se llama Herscher Olin, o lo tienen que haber visto como un modelo HO. HO por los apellidos de los dos viejitos. Y decían, mira, la manera de saber si tú tienes ventaja comparativa es, fíjate, la diferencia tecnológica. La diferencia tecnológica te va a decir quién tiene ventaja comparativa. Porque si tiene más tecnología, entonces produce más, pero por la tecnología. Y como produce más, tiene un costo de oportunidad más bajo y por ende tiene ventaja comparativa. Y después aparece otro viejito que se llama Ricardiano, ¿cierto? Y le dice, me gustó tu idea, pero le falta algo. Le falta que le añades a eso capital. Añádele a esa ecuación, no solamente que haya tecnología en ese sector, sino capital.
y si le añades capital ya vas a tener una idea más certera de si tienes o no ventaja de pago. Entonces, antes de firmar Chile, ojalá que tomen en cuenta lo que hemos estado conversando en este ratito, porque si no, estamos tirando la moneda y ojalá, y seguramente si cae en el lado no adecuado, queda la patada. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguna pregunta o duda? Hagamos un break de 10 minutitos y de ahí continuamos para no todo de... Yes.